Hola, mi nombre es Eloy Espinosa Saldaña, soy postdoctor en Derecho con la máxima mención de la Universidad de Bolonia, la más antigua del mundo, doctor en Derecho con premio extraordinario en Madrid, España, y en este momento magistrado y vicepresidente del Tribunal Constitucional del Perú. Pero en este momento estoy en mi condición que más me gusta, que es la condición de profesor universitario, y gracias a los amigos de JUS 360, tener la posibilidad de comentar sobre temas que son centrales, tanto para el derecho constitucional como para el derecho procesal constitucional. Y ahora nos toca justamente hablar sobre el proceso de defensa de derechos, probablemente más importante porque es el que defiende todos los otros derechos que no defienden el habeas corpus y el habeas data. Entonces, incluso una cobertura de derechos implícitos son susceptibles de defensa por amparo. Y esto lleva a diferentes situaciones, diferentes escenarios, por lo cual hemos decidido de consumo con los amigos del JUS 360 de hacer dos programas, Amparo 1 y Amparo 2. Bueno, comencemos con Amparo 1. El amparo tiene unos orígenes que algunos remontan incluso a la España medieval de la justicia de Aragón, pero en realidad amparo como lo conocemos hoy para mecanismos de protección de derechos que van más allá de la libertad personal o de la autodeterminación informativa y el acceso a información, es un mérito de los mexicanos. Los mexicanos lo establece Manuel Crescencio Rejón, primero en la provincia de Yucatán y después con la constitución mexicana se incluye la institución del amparo, aunque el amparo mexicano es un poco distinto al amparo que tenemos nosotros. Esto lo advierto para quien se ponga a leer textos de amparo mexicano. El Fixamudio, recientemente fallecido, hablaba de una federación de instituciones, porque hay amparo agrario, hay amparo casación, hay el amparo habeas corpus, o sea, todo es susceptible de ser un subtipo de amparo. Entonces, nosotros más bien tenemos un diseño más parecido, más tomado al diseño argentino, ¿no? Argentina instituye jurisprudencialmente con dos sentencias muy importantes su Corte Suprema. Ellos no tienen Tribunal Constitucional, la Corte Suprema hace las veces del Tribunal Constitucional, las sentencias Siri y Cot. Ellos ahí dicen, hay una cosa distinta al habeas corpus, o por lo menos hay una serie de derechos que tenemos que tratar de manera distinta a los derechos que son propios del habeas corpus. Y así es que se asienta entonces una institución dedicada a defender derechos, pero aquellos derechos que no tienen mecanismos especiales, específicos, como el habeas corpus o el habeas data. Eso es el amparo. Ahora, ¿qué derechos tutela en esa lógica? Pues todos los derechos fundamentales que no sean los vinculados con la libertad personal y los derechos conexos de los que hemos hablado en una sesión anterior, o que sea los derechos del habeas data, acceso a información y autodeterminación informativa, que ha sido motivo de tu explicación. Para todos los demás derechos fundamentales, incluso los que se deduzcan de la cláusula implícita de derechos que tenemos en el artículo 3 de la Constitución, está el amparo. El amparo en el Perú, a propósito de la variación introducida con el actualmente vigente Código Procesal Constitucional, es un amparo subsidiario residual. Va en vez de. ¿Qué quiere decirse con esto? Que si yo tengo una vía ordinaria para poder atender un problema y tengo el amparo, voy primero a la vía ordinaria, salvo pues que yo requiera una tutela urgente. La idea del amparo es proteger aquellos derechos cuando se está atacando
de tal manera que requiere una respuesta urgente. Entonces, ¿puede haber una violación al derecho a la libertad de asociación? Sí. ¿Y puede ser que no sea tocada por amparo? Sí, sí es un tema, pues, que no va a comprometer la propia existencia de la asociación. Sí, puede tener una respuesta en un proceso más largo, con medidas cautelares, con etapa probatoria y demás. El proceso de amparo está pensado para una respuesta rápida, donde uno puede actuar y ofrecer pruebas, pero no hay etapa probatoria y la respuesta de eso se nos va a dar al final de la discusión en la instancia correspondiente. Pueden haber excepciones. Oiga, ese juez que le ha planteado el amparo no es juez competente. Sí pueden haber excepciones, pero también buscando ser un proceso de tutela urgente, esas discusiones sobre si la excepción va o no va se resuelven al final de la instancia. Entonces, el ámbito es muy grande, pero es un ámbito que se toma en cuenta siempre y cuando no haya un mecanismo ordinario alternativo para poder tocar el tema. ¿Y cómo distinguimos esto? En el caso peruano, las reglas han sido planteadas a través de un precedente del Tribunal Constitucional, el precedente Elgo Ríos, que en su fundamento 15 establece 4 reglas que básicamente tienen que ver con la estructura y la urgencia de lo que se está planteando. Si yo lo que me explico más sencillo, si yo lo que estoy teniendo es un caso donde se está discutiendo la propiedad de una casa, pero se está discutiendo porque se murió la abuela y la abuela tiene 15 hijos y tiene 30 nietos, y entonces si algunos de los hijos ya no se casó y se divorció, pero otro sí sigue casado. Entonces, la determinación de lo que está en discusión allí va a requerir pues una probanza muy detallada. Entonces, olvídese usted del amparo para tocar este tema y vaya a un proceso sucesorio, que es lo que va a corresponder. Cuando yo necesito, recuerden, todavía vigente el artículo 9, entonces una etapa probatoria y no solamente presentación de pruebas que se pueden actuar y ver muy rápido, sino hay cosas que son más de detalle, el amparo no es su camino. El amparo tampoco es su camino si, por ejemplo, yo le digo, si de aquí a que termine la carrera, a nuestra amiga Natalia, hoy día no presente, entonces, y si no saca sobresaliente en el examen de grado, yo le quito su propiedad, tampoco ahí yo necesito recurrir al amparo, porque ahí no requiere una tutela urgente, ahí todavía falta un tiempo para que ella termine de estudiar y decida dar un examen y veamos si saca el sobresaliente del examen. Entonces, hay que distinguir entre el peligro remoto, que se ve por otros espacios, y el peligro próximo, que implica certeza e inminencia, que es el escenario del amparo. O sea, el amparo se han metido, está ahora en este momento grabándonos Mario, y se han metido a la casa de Mario y han puesto una banderita y el asentamiento humano Francisco Sagasti. Entonces, ahí sí pues procede el amparo, porque sí, entonces lo que quiero es una respuesta urgente sobre el derecho de propiedad, porque si estas personas se quedan ahí, yo no tengo dónde vivir, o tengo que buscar qué hacer, dónde vivir, y no sé qué están pasando con las cosas que tenía en mi casa. De repente, cosas que son mías, las pueden estar destrozando, se las pueden estar robando. Entonces, esa es la idea. El amparo como último recurso para los casos que requieran una respuesta urgente. 2 cosas más para dejar entonces el tema del amparo a una segunda conversación que tengamos. El amparo cabe tanto contra actos como contra omisiones. ¿Qué hemos dicho? Se han metido al terreno de Mario. Pero podría ser que el amparo sea un amparo porque el derecho a la salud de alguien no se cumple y lo tienen en una banca esperando que lo atiendan,
y la persona tiene una enfermedad grave y no hay, y hay por desidia, no lo atienden. Entonces, el amparo es tanto por un acto, una actuación que amenace o viole derechos fundamentales, como por una omisión de actuación que ponga en riesgo esos mismos derechos fundamentales. Y aquí no hay distinción si el acto o la omisión fue hecha por particulares o fue hecha por órganos estatales. La norma en el Perú es muy clara. Cualquier acto u omisión de funcionario, autoridad o persona. O sea, si, no importa si es que el que invade el terreno es el Estado sin reconocerme una expropiación y un justiprecio, o que invade el terreno son los amigos de Mario que han visto que Mario ha dejado su terrenito abandonado. Igualito. O sea, lo que se trata es de proteger los derechos de quien los viole o de quien los amenace. Y aquí no hay diferencia entre la amenaza o la violación hecha por un ente público que la hecha por un ente privado o por un particular. La última cosa que quiero mencionar aquí es que el amparo por la misma protección de derechos que involucra tiene medidas muy particulares e importantes para la defensa. La defensa en el amparo hasta hoy es una defensa que puede ser gratuita. Sea quien plantee el amparo una persona individualmente considerada o sea una persona jurídica. ¿Por qué? Porque una persona jurídica puede ser una asociación sin fines de lucro que no tiene dinero para solventar un proceso. O puede ser una comunidad campesina que no tiene fondos para sustentar un proceso. Entonces, sea una persona natural o sea una persona jurídica, entonces va a haber defensa gratuita. Y desde el otro lado, porque uno le plantea el cuestionamiento a un ministerio o a un ministro o a una ministra en particular o cualquier funcionario o autoridad, pero ellos no necesariamente son los que salen a proceso. Está lo que se llama la figura del procurador, que es el que defiende los intereses del Estado. Y si el Estado es acusado de violar derechos fundamentales a través del comportamiento de un funcionario, que incluso puede ya no estar en el cargo, puede haber hasta fallecido, pero el daño no lo está haciendo la institución, entonces va a saltar la figura del procurador contratado por el mismo Estado, siendo parte del equipo del Estado, o lo que se llama un procurador ad hoc, una persona especialmente puesta para defender nuestros derechos en estas situaciones de amparo. Entonces, hemos visto ya el origen, hemos visto ya los derechos que tutela el amparo, hemos visto ya que hay situaciones que se van a tener que ver cuando hay vías igualmente satisfactorias, ordinarias, precedente el Gorríos, se van a tener que ver por vías ordinarias y no por el amparo. Hemos visto que el amparo es contra actos u omisiones, sin importar el derecho que estemos viendo, puede ser un derecho implícito. Lo único que, si ya hay una habeas corpus para defender ciertos derechos, si hay una habeas data para defender esos derechos, vas por ahí, y hemos visto que la defensa es gratuita para los particulares que así lo soliciten, y el Estado tendrá su equipo de procuradores. Tenemos más cosas que hablar sobre el amparo, pero eso lo conversaremos en otra sesión. Espero que lo que hemos planteado les sea de utilidad.